Los saludo en nombre del Señor, queridos hermanos y amigos. Dios les bendiga abundantemente. Amén. Les invito a leer la palabra del Señor en 1 de Samuel, capítulo 16. Vamos a leer los versículos del 1 al 13. Primera de Samuel, capítulo 16, del 1 al 13. Amén. Dice así: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí en Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaías sus hijos, lo llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mire su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. Amado Dios, gracias Padre, bendito sea tu nombre. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor, y te damos gracias infinitas por lo bueno que eres con nosotros, Señor. No merecemos nada, pero tú eres bueno y misericordioso, Señor. Tu amor es abundante a nuestra vida. Cada día sentimos tu mano de misericordia, de amor, Señor. Oh Dios, gracias. ¿Cómo pagarte tanto amor, Señor, tanta misericordia? No merecemos, Señor, pero gracias. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, podemos conocerte más, acercarnos más a ti, Señor. Alabado y bendecido seas, mi Dios. Que esta vida, Señor, de este hombre que tuvo un corazón, Señor, como tu corazón, sea un ejemplo para nosotros, Señor, y nosotros también te amemos y anhelemos, Señor, vivir como tú demandas. Gracias, Padre bueno, te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, gracias al Señor. En esta oportunidad, pues, quiero compartir ustedes la palabra del Señor sobre algunas pasajes de la vida de David. El título que le he puesto es Destellos de una vida singular. Hemos leído, hermanos, cómo Samuel lloraba porque ya Dios había desechado a Saúl. Él ya un poco que se apartó de sus labores proféticas de juez y estaba ahí sufriendo porque él amaba a Saúl. Él fue el primer rey, pero ya él, como sabemos, hermanos, se portó mal y
y Dios ya lo había desechado. Entonces le dice que deje de llorar, que vaya a Belén, a la casa de Isaí, que ahí ya tenía al elegido, al que iba a ser, hermanos, el siguiente rey. Entonces él va. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando Saúl vio al primer hijo de Isaí, dice que era pues alto, seguramente muy guapo, y dijo, este es. Pero Dios le dijo, no. Y así sucesivamente pasó Sama, y bueno, los 3 primeros y así hasta los 7, y Dios dijo no. Entonces Samuel se puso triste, porque él pensaría, pues, cómo ya han pasado todos sus hijos, y a quién será, quién voy a ungir, porque él había ido a ungirlo para que sea el rey de Israel. Entonces, hermanos, vemos pues que le dice Samuel, ¿no tienes otro hijo, no? Ah, sí, le dice, tengo otro por ahí que está ahí en el campo con las ovejas. Y le dice, bueno, tráelo, porque no podemos sentar a la mesa pues hasta que él venga. Entonces, vemos aquí, hermanos, a David que viene y Dios le dice, este es, y lo unge. La unción era, hermanos, siempre para un servicio a Dios. Se ungía a los profetas, a los sacerdotes y también a los reyes. Entonces, ellos ya eran, se les echaba el aceite en la cabeza y ya estaban separados para la obra del Señor. Vemos, hermanos, cómo podemos ver que su papá, cómo era en ese tiempo, cuánto valía la primogenitura. El primogénito era pues el elegido, el que tenía la mejor parte, era el que, bueno, en ese tiempo todavía el padre era la cabeza del hogar, pero, hermanos, tenía un lugar especial. Y el menor era el último, el menospreciado, vamos a decir, porque es como que lo hubieran menospreciado, porque ni siquiera si estaba ahí el profeta, el sacerdote, el juez, que era Samuel, sin embargo le habían dicho, bueno, va a haber sacrificio, ven, deja las ovejas y ven, pero no le dijeron nada. Él tuvo que preguntar si no había otro hijo para... Entonces, hermanos, vemos pues cómo somos nosotros, cómo miramos lo exterior y no miramos lo interior, cómo a veces menospreciamos a las personas porque, bueno, porque no son, no estamos de acuerdo con esas personas, pero el Señor nos da lecciones, hermanos, y la primera podemos verla, hermanos, en 1 Corintios. Quien tenga esa cita, por favor, 1 Corintios del 25 al 29, dice, que por favor la lea. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Entonces vemos, hermanos, cómo lo necio, dice, del mundo escogió Dios. David era el último de los hijos, estaba haciendo, hermanos, una tarea que era, pues, vamos a decir, lo último. Sus hermanos iban a la guerra, sus hermanos hacían las mejores cosas y él cuidaba a las ovejas. Entonces, pero, hermanos, Dios, Él no mira lo exterior, sino Él mira el corazón. Y Él había mirado el corazón de David. Entonces, por eso es que lo trae detrás de las ovejas para que sea el rey de Israel. David, yo creo que nunca pensó ser rey. Un joven, era joven David. Y nunca él pensó, pero así es Dios, hermanos. No nos sintamos inferiores.
amemos a Dios de corazón y Dios nos va a levantar, como levantó a David. Porque Él no mira, hermanos, lo exterior, Él mira el corazón. ¿Cómo es nuestro corazón? Si le amamos o no le amamos. Entonces, hermanos, vamos a ver algunos destellos de esta vida. Pues primeramente podemos ver, hermanos, responsabilidad. La responsabilidad de este joven, siendo joven, él tuvo, hermanos, la responsabilidad de cuidar a las ovejas de su padre. No, seguramente no se quejó, iba muy alegre, muy contento todos los días al campo, las llevaba a pastar, a tomar su agua, las cuidaba y, hermanos, era pues muy responsable del trabajo que se le había asignado. Era poco, pero él era responsable. Entonces, hermanos, si nosotros queremos también que el Señor nos levante, si queremos, hermanos, que no quedarnos allí, tenemos que tener responsabilidad. La responsabilidad es importante en todas las áreas de nuestra vida, hermanos, tanto nuestra vida espiritual como nuestra vida secular. Hay que ser responsables en todo lo que hacemos, no dejar a medias lo que hacemos, y más aún, hermanos, si estamos hablando espiritualmente, sirviendo al Señor. No podemos truncar la carrera que Dios nos ha dado, porque es Dios, hermanos, el que elige lo que vamos a hacer. Yo mucho recuerdo, hermanos, que cuando plantamos la iglesia, nuestra iglesia, que es mi pastor, yo para nada, hermanos, pensé que iba a ser la pastora, para nada, porque yo decía, va a ser mi mamá, que era pastora licenciada de Asamblea de Dios, o mi hermano Oscar, y Oscar predicaba muy bien, poderoso también. Y hermanos, yo para nada, porque siempre yo he sido maestra, me gustaba enseñar. Entonces, hermanos, pero yo recuerdo muy claro, y los hermanos que se acordarán, quizás Samuelito no, porque era chiquito, pero los jóvenes que ya eran jovencitos, o la hermana Antonieta, y yo un día, hermanos, porque ya de todas maneras teníamos nuestro rol, lo que teníamos que ir, a mí me tocó predicar. Y yo preparé mi mensajito, ya había estudiado, pero de todas maneras, hermanos, para mí no era, eso, yo no iba a llegar ahí. Pero, hermano, yo muy claro un día voy a predicar ese mensaje que nunca lo he predicado. Y ni recuerdo qué mensaje fue el que yo abrí mi Biblia y ya estaba hablando. Y de pronto el Señor, hermanos, Él me dio un mensaje y me dijo que iba a ser la pastora. Hermanos, no, ustedes se acordarán, hermanos. Yo no me han elegido a mí nadie, hermano, ninguna hermana, me eligió el Señor. Y me dijo, tú vas a ser la pastora. Y me dio el mensaje y me dio con énfasis. Y yo me quedé sorprendida, hermanos, porque lenta para enseñar, ¿no? Para que entiendan. Y entonces, hermanos, para nada yo pensé. Pero sí mi deseo, mi corazón me ardía de años que yo quería plantar una iglesia. Ese era mi deseo, hermanos. Ese fue mi deseo. Cuando yo vivía en San Borja, igual quería. Cuando vivía en Surco, igual. Bueno, eran alquileres muy fuertes. Entonces, no podía alquilar un local. Pero bueno. Y el Señor me trajo otra vez a Ventanilla a vivir. Que ya nunca pensé, hermano, vivir otra vez acá. Y me dio el pastorado de nuestra iglesia. Entonces, hermanos, el Señor nos saca de donde estemos, si Él es su voluntad, si Él conoce nuestro corazón, el deseo que tenemos de servirle. Eso es importante, hermanos. Por eso a David lo sacó, hermanos, de detrás de las ovejas, para que sea el rey de Israel. Porque David amaba a Dios, aleluya, lo amaba de corazón. Y ahí, hermanos, se cumple lo que dice que Dios busca para no estar
demorándonos mucho, parafraseando, lo necio, lo que no a nadie le llama la atención. Eso busca a Dios, porque Él ve lo interior. Qué precioso, hermanos. Ahora, no desprecia tampoco, hermanos, la apariencia, hermano. No desprecia tampoco. Pero me refiero hablando espiritualmente. Entonces, hermanos, muchos menosprecian a los hermanos. Ay, pero este hermano o esta hermana. ¿Pero qué va a saber esta hermana? Se menosprecia, se compara. Si hace comparación, ay, pero mi pastor tal por cual, que no sé cuánto, que no sé qué. Y vas hiriendo un poquito pues a la otra. Estás menospreciando, hermanos. Estás haciendo comparaciones. Pero Dios, hermanos, si Dios te ha dado algo, un ministerio, lo tienes que aceptar con responsabilidad, con amor. Tener un corazón pastoral. Y hermanos, luego pues de esto ya Samuel vuelve a su casa en Ramá y su padre lo manda a David que lleve alimentos porque estaban en la guerra sus hermanos, y ve pues que el paladín, el Goliat, y vemos cómo estaba este señor pues tanto que molestaba a Israel. Y bueno, él llega y ¿qué le dice su hermano, el mayor? Miren, hermanos, que Samuel lo había elegido para él, pensó que él iba a ser. Pero cuando él llega, bueno, no tenía mucho tiempo para leer, pero ¿qué le dice? Que sí, que él se ha ido solo, que ha dejado las pocas ovejas de nuestro padre, que para qué has venido, que no sé cuánto. O sea, tenía un mal carácter, no era bueno, no amaba a su hermano. Entonces vemos cómo Dios, cómo conoce, hermanos. Y luego, bueno, ya sabemos lo que pasa y finalmente él mata pues a Goliat. Entonces, ¿cómo podemos ver, hermanos, el servicio de servir, hermano? David fue fiel en lo poco, cuidando las ovejitas, pero cuando hay responsabilidad, cuando hay amor para el servicio a Dios, hermanos, cuando amas a tu prójimo, ¿qué pasa? Entonces, hermanos, Dios te va a levantar. Dios te va a levantar. Él estaba detrás de las ovejitas, pero ahora pues era un líder, había matado a un gigante, hermanos. El que nunca había ido a la guerra no sabía ni usar la armadura. Sin embargo, se agigantó él también y mata a Goliat. Dios, hermanos, cuando estamos en esa comunión con Dios, nos levanta, hermanos. Y hace pues de que en lo poco que le hemos servido, hermanos, Él nos hace pues, hermanos, fuertes, grandes. Él no lo preparó para que fuera a la guerra, no, sino, hermanos, él fue y Dios lo ayudó. Vamos a leer, bien tiene la cita, 1 Samuel 17, del 34 al 37. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo.
Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Amén. Entonces, lo que habíamos dicho, pues, hermanos, él cuenta cómo cuidar sus ovejitas, cómo cuidaba, dice que venían leones, venían osos, pero él se enfrentaba a ellos, los mataba. ¿Qué ejemplo podemos sacar de eso, hermanos? Las pruebas. Las pruebas que vienen, hermanos, a nuestra vida. A veces vienen y vienen cosas y nosotros decimos, pero ¿por qué? Somos cristianos, el Señor está con nosotros, estamos orando, estamos clamando, estamos doblando rodillas, ¿y qué pasa? Y alguien dijo que si nosotros no queremos pruebas, parafraseando, entonces no tendríamos que contar mañana. Y qué bonito, hermanos, el testimonio. Que podemos decir, esto me pasó, pero Dios me ayudó, me levantó. Qué precioso, hermanos. Entonces, bienvenida a las pruebas, porque el Señor nos va a ayudar, hermanos, y eso nos ayuda. Como mi madre cuando predicaba, ella decía pues que entramos al horno de fuego y que, bueno, ella decía que como el oro, refinado, y está a unas altas temperaturas, y el Señor quiere que entremos así como el oro, altas temperaturas, para que salgamos pues como el oro fino, que dejemos todas las impurezas de nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Entonces, David fue fiel en lo poco y Dios lo levantó para que sea rey. Pudo matar a este gigante, o sea, empezó ya su carrera de triunfo en triunfo, porque después, ¿qué pasó? Las mujeres empezaron a cantar, David, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Y ahí es donde Saúl empieza ya, pues hermanos, le viene un espíritu malo, empieza a odiar a David. Entonces vemos, hermanos, cómo cuando nosotros somos humildes y empezamos de abajo, no importa lo poco, hermanos, que el Señor nos dé, o no importa también el trabajo que puedas encontrar, que sea... no sea que sea gerente, que tengas tu escritorio, que tengas pues tu computadora, todo lo moderno, y no, si no tengo, no puedo. No, hermanos, se tiene que poder, con la ayuda de Dios, podemos. Y es un logro que te levanta, porque tú dices, gracias a Dios, empecé abajo, pero ahora he logrado todo lo que tengo. Es como cuando estudiamos. Hermanos, ¿cuánto nos cuesta estudiar? ¿Cuánto cuesta una carrera? Quedarnos hasta tarde, levantarnos temprano, y si trabajas, trabajar y compartir con los estudios. Es fuerte. Pero cuando ya terminas, logras, amén, gloria a Dios. Dios me ayudó y he podido llegar a donde estoy. Y así es, hermanos. David nos deja yo digo, los destellos de esta vida es tan singular, hermanos, porque son luces que iluminan, hermanos, nuestra vida, para que aprendamos a seguir adelante con el ejemplo de la vida de este hombre. Luego, hermanos, se sujetó a la voluntad de Dios. Saúl ya lo lleva al palacio para que toque su arpa cuando le venían todos sus... Entonces, hermanos, pero como decíamos, ya empieza a odiarlo un poco. ¿Y qué hace, hermanos? David, él fue tan fiel, hermanos. Saúl empezó a perseguirlo, David no lo dejaba ya en paz, quería pues, hermanos, que
David matarlo. Él quería matarlo. Él no quería, pues, hermano, solo asustarlo. No, él quería matarlo. Porque ya sabía que Dios lo había desechado. Y Dios, hermanos, gracias al Señor Jesús, hermanos, que vivimos en este tiempo de la gracia, porque en ese tiempo, mientras Saúl es el que pecó, pero ninguno de sus hijos heredó el reino. Entonces vemos, hermanos, cómo él pudo sujetarse a la voluntad de Dios. Muchos años pasaron, hermanos, para que David fuera rey. ¿Por qué pasaría tanto tiempo? Pero, así es. Cuando ustedes recuerdan, hermanos, en todas las subidas que él tenía que ir en el desierto, cuando a veces no tenía comida, ¿te acuerdan de Abigail cuando va a su esposa a pedirle y no le dan? Y así, hermanos, él sufrió mucho, mucho sufrió, cuando tuvo que ir al rey y hacerse pasar de demente ahí, enfermo, y tantas cosas, hermanos, que tuvo que pasar. Pero Dios lo estaba preparando, hermano. Es una preparación que tenemos que pasar. Si queremos, hermanos, que Dios nos levante. Si queremos, hermanos, servir a Dios en lo que Dios quiere para nosotros. No es fácil, se sufre, hermano, se sufre. Se sufre cuando Dios quiere levantarte. Hay celo en la misma iglesia, hermanos, con los mismos líderes. Si ves que te destacas, ahí están detrás de ti. Yo lo he vivido, hermanos, puedo hablarlo con propiedad. Pero él siempre confiaba en Dios. Leímos los salmos tan hermosos en los tiempos que él se sentía más triste, más lejos. Pensaba que sus enemigos ya lo iban a atrapar, lo iban a matar. O Saúl mismo, pero esos salmos tan preciosos que escribí, hermanos. Porque desde el momento que fue ungido, hermanos, el Espíritu Santo vino a su vida. El Espíritu de Dios estaba con él. Y por eso que él pudo, hermanos, soportar todo lo que él soportó. Es bueno, hermanos, que aprendamos a sujetarnos a la voluntad de Dios. Vamos a leer 1 Samuel 24, del 4 al 6. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová: He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Muy bien, entonces vemos, hermanos, cómo él pudo matarlo. Él estaba en la cueva, él estaba dentro de esa cueva. Y Saúl entra ahí a descansar, tal vez pasó la noche seguramente, y cuando él sale al otro día, David le habla y le dice, bueno, y le enseña que le ha cortado la capa. Y bueno, le dice, no es mi hijo David, que no sé cuánto, pero igual, pues, hermanos, solo le pide que no deseche, ¿no? Cuando sea rey, deseche su familia. Bueno, entonces la sujeción es tan importante, hermanos, sujetarnos a las autoridades de la iglesia. Primero, sujetarnos a Dios, lo que Dios, hermanos, tenga para nosotros. Él sabía que prácticamente él ya, hermanos, sabía que Saúl ya estaba desechado, que sus descendientes no iban a ser, porque él iba a ser el rey de Israel. Sin embargo, él no hizo absolutamente nada, hermanos, para
poder sacar pues a Saúl. Podía haberlo hecho, hermanos, pero él se sujetó. Si uno, hermanos, si queremos que Dios nos use, si estamos esperando un ministerio de Dios, tenemos que sujetarnos a Dios. No adelantarnos a lo que Dios tiene para nosotros, hermanos. Por eso es tan importante buscar la voluntad de Dios. A veces, ¿cuántas veces hemos visto en la iglesia que hemos estado, las iglesias anteriores que hemos estado, hermanos, hay hermanos que se desviven por el púlpito, quieren púlpito, pero ¿por qué a mí no me sacan? ¿Pero por qué a mí no me llaman? ¿Pero por qué? Si yo soy más capacitado, si yo soy... Hermanos, es así, he vivido todo eso, hermanos, entonces puedo hablarles con propiedad, pero tenemos que sujetarnos a Dios. No fue el tiempo, todavía no fue el tiempo. Entonces, hermanos, él esperó el tiempo de Dios. Él esperó el tiempo de Dios, hermanos. Qué precioso cuando uno espera el tiempo de Dios para que te dé. Él sabe en qué tiempo. Dice la palabra de Dios que cuando vino el Señor Jesús, se cumplió el tiempo, como dice en Gálatas 4:4. Él vino en el tiempo señalado para que venga a este mundo. Entonces, así también, hermanos, Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. No nos desesperemos si no llega el tiempo, hermanos. Ya llegará el tiempo. Pero preparémonos como se preparó David. David en ese lapso, cuando era perseguido, cuando no solo por Saúl, sino por toda la gente que él mandaba, sin embargo, él se aferraba a Dios. Componía sus salmos, confiaba en Dios, ya se sentía mal, pero siempre el salmo terminaba diciendo, pues, se fortalecía en Dios, porque tenía su confianza en Dios. Y eso es lo que tenemos, hermanos, que aprender a confiar en Dios. Dios tiene propósitos grandes para nosotros. Él quiere, así como David empieza detrás de las ovejas, y luego lo levanta y ya, hermanos, mata a un guerrero, un gigante. Va avanzando. Y ese tiempo de preparación, hermanos, que tiene durante cuántos años, nos dice la Biblia, hay que sacar la cuenta del tiempo para ver si podemos, aunque no hay, en la Biblia no encontramos la fecha que David es ungido. Así que bueno, pero hermanos, esperemos en el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo especial para cada uno de nosotros, hermanos. Él tiene un tiempo. Y si nosotros nos damos cuenta, hermanos, hemos esperado. Y estamos en el tiempo de Dios. Aquí, hermanos, no estamos en la iglesia como antes, pero Dios ha provisto un lugar. Amén. Y estamos acá, hermanos, sirviéndole. Porque fue el tiempo de Dios para nosotros, hermanos. Las iglesias empezaron en hogares. Y de ahí te puede levantar Dios, hermano. De ahí te puede dar un ministerio. Prepárate. Ama a Dios como amó David a Dios, hermanos. Y vamos a encontrar tantas cosas, hermanos. Todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque Dios tiene grandes cosas, hermanos. Cuando David fue rey, él extiende, hermanos, su territorio, su reino lo extiende. Fue guerrero David, gana territorio, gana Jerusalén. Y hermanos, así como él pudo ampliar su reino, su territorio, así también Dios quiere que nosotros, hermanos, que nosotros prediquemos la palabra,
que nosotros también ganemos, que el reino de Dios se extiende en el mundo, sabiendo que el Señor viene pronto y que Él ha muerto por todos, hermanos. No dejemos que nadie se pierda, sino que más bien nosotros también compartamos la palabra, Así como Él lo hizo, ganando tanto territorio, así también nosotros podemos ganar, hermanos, este mundo para Cristo. Tenemos una responsabilidad, hermanos. El Señor nos dejó el mandato de la gran comisión. Entonces no nos quedemos callados, hermanos, sino que también compartamos la palabra. Él dejó esos salmos tan hermosos, hermanos. Y que se puede, al leerlo, se puede ver, hermanos, el amor que tenía por Dios, la fe, la confianza que tenía en Dios. Es algo tan maravilloso, hermanos, como este hombre puede, pues, llegar a ese nivel espiritual. Tuvo sus errores, como todos nosotros. A veces le achacan a David que... y nosotros, hermanos, para Dios el adulterio, el asesinato, la mentira, todas las cosas son pecados para Dios, hermanos. Y si de repente estamos mintiendo, también el pecado es igual delante de Dios. Pero al pobre David siempre, hermano, que es un tal, lo ponen, pero se olvidan que fue un hombre, hermanos, tan especial. A ver, ¿quién tiene Salmo 51, 10 y 11? Salmo, ay. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Aquí vemos, hermanos, el resumen de la vida de David. Un hombre, hermanos, que cuando él peca, sabemos, hemos leído el Salmo 51, hermano, que es tan hermoso. No hay un salmo de arrepentimiento más grande en la Biblia que el Salmo 51, hermano. Un arrepentimiento de las profundidades del corazón, hermanos. Un hombre que sintió su pecado. O sea, él lo hizo, vamos a decir, por hacerlo, sin medir las consecuencias. Pero cuando Natán le habla y le hace ver, él se da cuenta de su pecado y él se arrepiente, hermanos. Se arrepiente, pero un arrepentimiento genuino. Es un hombre, hermanos, que nos deja tanto, hermanos. En estos años que hemos estado mandando audios, siempre hablar de los salmos los días martes, porque para mí, hermanos, son tan hermosos. Y vemos, hermanos, cómo David, pues, ¿qué le dice a Dios? ¿Pueden repetir, hermano? ¿Qué le dice a Dios? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él quería que lo limpie, Él se sentía, hermanos, tan sucio, tan pecador. Y él quería, por eso dice, lávame con hisopo. Que lo lave con hisopo. Ese hisopo que lo moje con la sangre del sacrificio y que le pase. Ahora, ¿quién nos limpia? La sangre de Cristo. Pero en ese tiempo, simbólicamente, era la sangre del sacrificio. Y eso es lo que le pide. Y le dice el Señor, Creen.
crea en mí. Él quería, hermanos, un milagro de creación. ¡Qué precioso, hermano! ¡Qué precioso! Un milagro de creación. Ya esto no vale. Haz un milagro de creación. Hazme de nuevo, Señor. Amén. Para tener una nueva mente, una nueva voluntad. Es más, un cuerpo nuevo. Un milagro de creación. Esa obra de creación que Él quería en su vida. Ese cambio, hermanos. Si nosotros pudiéramos entender, hermanos, cómo David comprendió su pecado de tal manera. Y esto que nos enseña que tenemos, hermanos, hábitos malos y tenemos cosas todavía en nuestra vida, tenemos que dejarlas. Hay que dejarlas. Entender el pecado, entender que estoy pecando, que soy pecador y que estoy haciendo esto que es pecado delante de Dios. Por eso Él decía que haga una obra de creación, hermanos. Que haga una obra de creación. Eso es lo que Él quería, que lo haga de nuevo. Miren, hermano, hasta dónde Él pedía, hasta dónde Él se sentía tan impuro que quería ser otro. Cuando uno ama a Dios, hermano, cuando uno teme a Dios, puede llegar a ese nivel espiritual que tenía este hombre, hermanos. Y por eso le dice, hermanos, que haga este milagro, pues decir. Y después, ¿qué le dice? Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¡Qué precioso, hermanos! Él tenía pena que el Espíritu de Dios se vaya de su vida. No quites de mí, con pena. Yo creo que con dolor, con tristeza, con lloro, le digo, no quites de mí tu Santo Espíritu, mi Dios, no lo quites, porque quiero tener gozo. Él se sentía triste, abatido, con su carga de pecado. Y tal vez pensó, ya no voy a tener el Espíritu de Dios. Y por eso le dice, que no le quite su Santo Espíritu. Para tener gozo, dice, para poder alabarte, amarte, bendecirte. Pero ya no con tristeza, sino con gozo. Nuevamente volver a su nivel espiritual. Y así podré enseñar, dice. Porque si él se sentía, no se hubiera arrepentido, ¿cómo podía poder haber enseñado, dar testimonio, como nosotros decimos? ¿Cómo? No podía. Por eso, hermanos, que cuando hay pastores que pecan, y al menos en mis tiempos, ya no podía volver al ministerio. Bueno, ahora todo ha cambiado. No podía, hermanos. ¿Con qué autoridad moral podía decir, no cometas adulterio, no cometas fornicación, no peques? Sí lo había hecho. Pero Dios ya me perdonó, yo lo puedo hacer. No, hermano, no es así. Sí, Dios perdona. No digo que no. Pero no puedes ya. ¿Con qué moral puedes decir, hermano? A otra persona no lo hagas si tú lo has hecho. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con nuestra vida. Que el Espíritu de Dios no se vaya en nosotros, hermanos. Ya estamos ungidos. Desde que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, hermanos. El Espíritu Santo vive en nosotros. Como pentecostales, pues anhelemos la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Para que tengamos el poder, ese poder. Como la iglesia primitiva oraba, que podamos hablar con denuedo, que haya milagros, portentos, señales en su prédica, en la evangelización. Que no sea así nomás de ganar almas, sino que puedan ver la mano de Dios. Que Dios es el mismo. Estamos en el siglo XXI, pero el Señor es el mismo que fue en la iglesia primitiva, en el siglo I. Hermanos, tenemos que tener el corazón. Y la última cita de Hechos. ¿Quién tiene Hechos?
Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Ya, entonces hermanos, en este discurso, en Hechos 13:22, allí hermanos, dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Miren hermanos, qué privilegio tan grande. Qué privilegio tan grande, hermanos. Así que nosotros también, hermanos, anhelemos, hermanos, tener ese corazón. Quizás vamos a decir que es difícil, hermanos, tener ese corazón. ¿Se dan cuenta, hermanos? David tenía su corazón conforme al corazón de Dios. Anhelemos tener ese corazón, hermanos. Un corazón perdonador, un corazón de amor, un corazón que vibre, que sienta, que tenga pasión por las almas perdidas, que podamos compartir el Evangelio, que el reino pueda avanzar, el reino de Dios en este mundo, hermanos. Las monarquías modernas están allí de adorno solamente para enseñar sus riquezas, pero hermanos, nosotros hemos recibido la unción, somos una nación santa, somos sacerdotes, como dice el apóstol Pedro, nación santa, somos hermanos verdaderamente comprados con la sangre de Cristo, y tenemos que portarnos, hermanos, como hijos de Dios, dando un buen testimonio, amando a Dios sobre todas las cosas. No amemos las cosas del mundo. Las cosas del mundo se van a quedar, hermanos. Amemos a Dios con todo nuestro corazón. Vivimos en este mundo y son necesarias las cosas del mundo, pero no lo malo, hermanos. No lo malo, rescatemos lo bueno. No nos vayamos, pues, hermanos, a los hábitos malos, a las viandas, como decía mi madre, las viandas que el mundo ofrece, la fiesta, y todas las cosas, hermanos, que parecen cositas simples, pero que a la larga te alejan de Dios. Hermanos, seamos como David. Él entendió, hermanos, lo que era amar a Dios. Él tuvo responsabilidad, él sirvió en lo poco, Dios lo levantó, mató al gigante, posteriormente, antes ya lo unge como rey, sufre un buen tiempo preparándose, se sujeta a Dios, él no toma la iniciativa, porque él pudo, como les decía, pudo ir al palacio y decir, bueno, pues yo soy el rey, pero él no lo hizo. Él esperó el tiempo de Dios. Esperemos el tiempo de Dios, hermanos. Y también, hermanos, tengamos ese corazón de Dios. Así como Él extendió su reino, extendamos nosotros a través del Evangelio, hermanos, el reino de Dios en este mundo. No nos quedemos callados, hermanos. No vivamos engordando nomás nosotros. Compartamos, hermanos, la palabra. Compartamos el Evangelio, demos un buen testimonio, y sobre todo, hermanos, si queremos que Dios nos saque de detrás, a nosotros tenemos una similitud con David. Ahí lo sacó de atrás de las ovejas, y a nosotros nos ha sacado, hermanos, del mundo. Él nos ha sacado del mundo para que seamos sus hijos. Así también, hermanos, hagamos la obra para sacar a tantos perdidos, tanto pecado que hay en el mundo, pero tengamos ese corazón pastoral, ese corazón de amor, ese corazón que tuvo David, dice, conforme al corazón de Dios. Si llegamos a ese nivel espiritual, hermanos, qué precioso. Busquemos a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra voluntad, con todo nuestro ser, y alcanzaremos la victoria como lo alcanzó David. Dios les bendiga, queridos hermanos, hasta la próxima. Amén. Amén. Amén.